Buenos días, gracias. Estamos en vivo y en directo, ya lo estamos observando. Cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con el curul que usted está defendiendo a estas horas? Bueno, la producción ha puesto asambleísta electo, ¿podemos decirlo así o todavía no? ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos, Luis Fernando. Bueno, decirte que ya se han emitido el acta de resultados preliminares que ratifican que la Revolución Ciudadana tiene el curul, el segundo curul en el distrito de Cantones. Por lo tanto, seríamos Mónica Alemán y yo quienes representamos. Estaría con un representante de ADN y con un representante de Pachacuti. Lamentablemente, Nelson, decirte que cuando los argumentos jurídicos y técnicos fallan, recurren a la vieja segura, que es la idea del fraude electoral, y es lo que ha hecho ADN, queriendo instaurar una duda donde no debería existir. Y no debería existir, ¿por qué? Primer elemento. ¿Ya? Primero, porque Luis Esteban Torres se precipita, el legislador electo, en proclamarse ganadores del Distrito 4 cuando estaba el 96% de las actas Faltaban de escrutadas revisar. y ya faltaban de revisar 7,000 votos en disputa y había una diferencia estrecha de 165 votos. Ya. Cuando termina el 100% del escrutinio con las actas rezagadas, la Revolución Ciudadana tiene una ventaja sobre ADN de 865 votos. Ya. Posteriormente a eso, se realiza el reconteo de las inconsistencias numéricas y esta diferencia aumenta de 865 a 2,050. Es decir, en lugar de disminuir, aumenta. Y posteriormente, ADN realiza unas reclamaciones sobre 200 actas, que es lo que ellos quieren instaurar, donde básicamente el Consejo, la Delegación Provincial Electoral les dice, ojo, existe un grupo de actas que ya fueron recontadas por inconsistencias numéricas, por tanto no procede. Y las otras que usted acaba de plantear no cumplen los requisitos del 138, es decir, usted está reclamando inconsistencias numéricas menores al 1% que no inciden en el resultado. Ok. Y producto de ello le dicen apenas de las 200, únicamente dos cabrían el reconteo. Y Ya. como personas demócratas que hemos sido, estuvimos de acuerdo con el reconteo. Ese reconteo hace que la diferencia se mantenga nuevamente en 1,800 votos. Ok. Y ahí decirte, Nelson, que cuando se abrieron esas dos urnas, en Cutuglagua, en la primera urna, gana la Revolución Ciudadana con un 2,5-1, casi un 3-1, y en la otra gana evidentemente ADN por un estrecho margen. Pero ¿a qué me quiero referir con eso? Si es que abriendo dos urnas, una gana ADN y otra la Revolución Ciudadana, el criterio numérico y estadístico te dice que los resultados no van a cambiar. Ahora ADN ha insistido nuevamente en las 200 actas, pero nosotros hemos planteado la apertura de 24 nuevas de 24 juntas receptoras del voto, donde nosotros ganamos 328 votos, mientras ellos alegan que en estas dos urnas que se abrieron recuperan 180 votos. Es Ya. decir, cada vez, Nelson, que se hace un reconteo al que no nos oponemos, la Revolución Ciudadana gana Gana. votos y se mantiene la diferencia. Entonces no tienes una tendencia de decrecimiento. Lo que yo lamento realmente de ADN es que bajo el argumento del fraude quieran convertir y quieran mentirle a la gente diciendo que si en dos actas se encontraron, ¿qué pasará en las 200? Falso, Claro, porque las estadísticamente no es así. 198 ya fueron revisadas y Claro. la delegación provincial les dijo que no. Ok, entonces Luis Fernando Molina, ahorita en este momento, ¿en qué punto está el proceso? ¿Van a ceder? Me imagino que el Consejo Nacional Electoral está también cediendo a todas esas presiones. ¿Va a haber algún otro acto de conteo o ya no? Mira, ahora en este momento le corresponde al Consejo Nacional Electoral hasta el día viernes pronunciarse sobre la apertura o no de urnas. Ok, Pero ahí decirte que hay un informe técnico de la Delegación Provincial Electoral que dice que no cabe. Por tanto, ¿qué esperaríamos del Consejo Nacional que no Electoral? acepte. Que ratifique la negativa. Ya. ¿Sobre qué podría pronunciarse el Consejo Nacional Electoral? Sobre las 24 juntas que hemos impugnado, que son juntas nuevas que no presentó ADN y que ahí nos podría decir lo mismo. Aperturar, que es una opción, o podría decirme, vea, las 24 juntas receptoras que usted alega
fueron parte ya del reconteo y están dentro de los resultados numéricos que se han establecido después del tema de las reclamaciones. Y estas objeciones tienen que resolverse hasta el día viernes y según ha anunciado la señora Giovanna Ovidia, van a llevar esto al Tribunal Contencioso Electoral, No, pero digamos, estamos dilatando, qué estamos terrible, ¿no? gastando la justicia electoral, gastando recursos, simple y sencillamente por la imposibilidad de ADN de reconocer que los resultados le han sido adversos y que el curul le pertenece a la Revolución Ciudadana. Porque mira, si es que en alguno de estos reconteos hubiera disminuido, yo estaría de acuerdo con que se clarifique todo lo que tenga que clarificarse. Pero si en cada reconteo aumenta, ya los resultados son irreversibles. Claro, aquí hay un asunto de capricho, Luis, de capricho, o de buscar, a ver, hablemos claro, como el programa. O es que en algún punto de este proceso en donde impugnan, ahí pueden torcer la cosa, o ya no. Mira, es que lo que pasa es que yo lo que creo más bien es que tratan de justificar un relato que les salió mal. Ah, Y ok. les salió mal porque el día domingo, a través de un medio de comunicación, hicieron caso a un exipol que le ponía a Daniel Noboa con el 50%. Entonces, Ah, primero dijeron, mira, ganamos con el 50% posibilidades de primera vuelta y luego vemos que los resultados son todo lo contrario, son apretados. Luego Esteban Torres plantea y dice, ganamos en Pichincha, incluso en el distrito de Cantones, faltando 7,000 votos en disputa, y ven que la diferencia al final del escrutinio no les es favorable. Luego dijeron, tenemos 200 actas que demuestran el fraude y no lo han podido demostrar. qué Y eso bestia. quiero poner en cuenta porque mira, cada vez que tú presentas un acta, tienes que presentar las pruebas. Claro. Ellos lograron probar únicamente la cuarta parte de las 200 actas. Y aún así la Delegación Provincial Electoral revisó todas, aunque no haya pruebas, para no dejar, para no sembrar duda. Entonces, a lo que me refiero es, y luego dijeron también que tenían mayoría en la Asamblea. No tienen mayoría en la Asamblea, no ganaron el distrito de Cantones y Daniel Noboa no ganó con amplitud como se debía. Así es. Entonces, ¿qué le queda a ADN? Construir falsamente el relato del fraude electoral para tratar de, en algo, lograr tener inadecuadamente argumentos que permitan, entre comillas, justificar los desatinos que tuvieron al declararse triunfalistas sin esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Es decir, Luis Fernando, es decir, en este momento podríamos decir que usted está un chance tranquilo de su curul, o tiene miedo. Estamos tranquilos porque hemos revisado con nuestro control electoral cada una de las actas y sabemos que no van a cambiar los resultados. Ok, Es más, yo lamento que la señora Giovanna Ubida diga que nosotros nos oponemos al recuento. Nosotros no nos oponemos. Lo que no estamos de acuerdo es que con el argumento del fraude electoral quieran hacer pretenden conocer los resultados ciudadanos. Claro, claro. Esos nosotros nos oponemos. Oiga, Luis Fernando, y sabe que eso es tan peligroso, pero tan peligroso, porque yo recuerdo cada vez y cuando que cuando perdía Lazo y eso era un relajo y la pobre gente ahí, me acuerdo tanto cuando hubo relajo porque cuando fue Lazo Moreno, perdió Lazo, hicieron un relajo en la delegación provincial del Guayas, hubo hasta peleas porque Lazo va con su gente, la RC iba con su, bueno, en esa época Alianza País iba con su gente, o sea, son tan irresponsables que generan este tipo de situaciones, pero preocupa que tal vez sea el ambiente que quieran crear para la segunda vuelta. Eso te quisiera consultar, porque por ejemplo, la segunda vuelta va a ser así, ¿no? Voto a voto, pero da terror ver que estos personajes no tengan la capacidad de aceptarlo. La Revolución Ciudadana, por 2 ocasiones, ha aceptado los resultados. Perdió Arauz, perdió Luisa, pudiendo hacer relajo, pero al final, Luis, quedas mal tú, queda mal Torres, quedan mal ADN, porque la gente no es tonta, se da cuenta. Claro, y sobre todo decirte, Nelson, que hace un año yo postulé para el mismo cargo de elección popular
como candidato después de la muerte cruzada y a mí me faltaron 500 votos, Nelson. ¿Ya? Yo hice la revisión de cada una de las actas como lo he hecho ahora y sabía que los resultados son irreversibles. No impugné, no me fui al CNE, no me fui al contencioso electoral, reconocí que me faltaron los resultados como demócrata y felicité a quien en ese momento había sido representante, que fue Borges de ADN. Es decir, nosotros aceptamos los resultados, pero sí, concordar contigo que a mí me llama la atención esta idea del fraude, porque no solo es lo que tú acabas de decir. A mí me llama la atención, por ejemplo, esta idea de que no se permita, o esta insinuación al Consejo Nacional Electoral, de que no se permita la fotografía o la grabación de la papeleta, porque eso le quita finalmente transparencia, más allá de que no lo pueden hacer porque no hay cómo reformar las leyes electorales, sino un En una año semana. antes. Claro, tiene que primar un año antes de que inicie el año electoral. Esa fue una cosa media rara que sacaron, ¿no? Claro, pero lo quieren hacer. Mira, ahora estamos viendo que quieren instaurar la idea de que habrían existido funcionarios obligados a votar desde la alcaldía de Quito, que coincidencialmente le pertenece a la Revolución Ciudadana, para sembrar esta idea de caos, esta idea de fraude electoral. Y lamentablemente, yo te digo, Nelson, en ese sentido sí preocupa para la democracia, y lo hemos dicho a los observadores internacionales, que este tipo de reglas deben ser observadas a fin de garantizar que en la segunda vuelta no se repitan. Pero te digo, mira, a la incertidumbre a la que le quieren llevar al país, lamentablemente por no aceptar No los aceptan. resultados electorales. Parece que por ahí va la cosa, Luis Fernando. Este relato que quieren instaurar, tal vez ya se están sintiendo derrotados, que es un grave error desde el punto de vista comunicacional, porque igual el PANA la sigue peleando. O sea, hablaba con Virgilio hace poquito y decía, el hecho de que haya vencido Noboa con muy poquito no es tan grave como el sentirse derrotado, tanto que ese día se escondieron, no Es salieron, que hay dos, se fueron es que hay dos, corriendo. es que hay dos emociones en Ya, esta segunda vuelta electoral. Yo noto que al movimiento de gobierno, al gobierno, le asusta, le da miedo el resultado electoral. les da En miedo. cambio, a la Revolución Ciudadana le da esperanza, porque sabemos que en esa situación la gente ya no cree en los relatos construidos y Ujú, que más bien está apostándole a la posibilidad de cambiar la realidad del país. ujú, Y una ujú. realidad que además no nos es ajena. Ahora, Nelson, hace menos de una hora, le escuchaba al ministro del Deporte decir que tiene un plan de alto rendimiento para los deportistas, pero acto seguido dice, pero los centros de alto rendimiento no funcionan. Pero tenemos una reducción presupuestaria y me opuesto a la reducción presupuestaria. Oiga, la reducción presupuestaria es una política de su Por supuesto. presidente, de su gobierno. ¿A quién le va a responsabilizar de eso? Que Entonces, mira, son demasiado, hasta para hacer eso, son demasiado predecibles y piensan que las personas no se dan cuenta. Entonces, el presupuesto, ¿quién lo arma? El Ejecutivo. Y todavía una cartera que es de directa, o sea, directa ejecución del Estado. O sea, ni siquiera creo que tiene que pasar por la Asamblea, yo no sé. O sea, simplemente es, toma esa plata, hace el tema y produce, pero no lo han hecho y están completamente desesperados. Yo conversaba ayer con Sheila Bilker y me decía que las probabilidades de Luisa son muy altas en esta ocasión. Entonces, ¿cuál es tu sensación en este aspecto de la posibilidad? Porque no podemos tampoco caer en el error de ya, porque no sabemos, hay que esperar los resultados. Pero hay una alta probabilidad. Y otra cosa que te quiero consultar, tú que estás en ahorita saliendo del tema de las revisiones. ¿Qué opinión te merece el hecho de que la señora María José Pinto esté promocionando una especie de reclutamiento por parte de ADN para supuestamente crear una especie de ejército para cuidar el voto? Te consulto esto porque tú estás ahí, sabes lo que es el veedor que debe tener cada movimiento ahí en la mesa. ¿Cuál crees tú que sea esta idea? Porque se supone que ellos tienen sus veedores de la primera vuelta. ¿Cuál tú crees que esta iniciativa de crear este ejército para cuidar el voto?
Bueno, yo creo que, a ver, comencemos por lo último. Yo creo que esta iniciativa responde a lo que yo te digo, al miedo que tiene el gobierno en este momento con los resultados electorales apretados que los ha tenido. Y mira, yo ahí soy súper claro. Mira, yo quiero creer en el Consejo Nacional Electoral, Claro. quiero creer en el Consejo Nacional Electoral. Se quedó. Se quedó. Se nos fue el internet. Ay, Dios, ahí está lindo. Problema con él. Ya, ahí. Creo Ya, que se fue un poco el internet. se fue, pero ahí Entonces, estamos. sí, yo te decía que quiero creer en el Consejo Nacional Electoral, me cuesta creer, pero mira, uno de los temas con lo que nosotros hemos luchado como organización política es contra tener árbitros inclinados, reglas inclinadas. No hemos tenido nada y a pesar de eso vamos a ser la primera fuerza política en la legislatura. Ujú. Entonces, yo no sé cuál es el miedo que le tienen porque además ha existido una suerte de traslación. Ellos que tienen el contencioso electoral, que tienen el Consejo Nacional Electoral, ahora hablan de fraude, deslegitimando las propias instituciones que ellos controlan desde el Trujillato. Ujú. Entonces, a mí me parece una cosa realmente indescifrable. Pero mira, yo te digo, toda organización política tiene el derecho necesario, tiene el derecho de poner los veedores que consideren necesarios, de generar transparencia, siempre y cuando sea en el marco del respeto, sin que exista una confrontación y siendo por tal que respeten las reglas de un veedor por junta receptora del voto, que es el Así mismo es. control electoral que realizaremos nosotros en la Ujú, segunda vuelta electoral. Lo ujú. que no estamos de acuerdo es que sean espacios de carga montón que permita o que coadyuve a la conflictividad, sino más bien a la fiesta, a un desarrollo democrático del país. Ojalá. Creo que eso es lo que nos corresponde en este momento a todas las organizaciones políticas. Y ojalá, Nelson, Ujú. ojalá, teniendo, como dicen ya, 10.500 Así veedores dijeron. voluntarios a nivel nacional, ojalá esos veedores cumplan con su rol y permita que el próximo 13 de abril reconozcan los resultados y luego no salgan nuevamente con la idea del fraude electoral para intentar desconocer el mandato popular. Porque mira, al final yo digo, el tema no es la discusión si el Luis Fernando tiene o no tiene curul, el curul a quién le corresponde. El tema es que el voto de cada uno de las y los ciudadanos de los cantones está en juego y quienes tienen que precautelar porque se salvaguarde eso es el CNE y es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces la lucha no es por Luis Fernando Molina, no es por el curul, es Ujú. por respetar el voto de todos y cada uno de ustedes. Que así sea. Esperemos que esto ocurra. En todo caso, Luis Fernando, felicitarte. Definitivamente esperemos que esto ya no cambie y que la situación para el país sea la mejor. Hay una alta probabilidad, no se puede decir que ya es la victoria y que definitivamente incluso ese mismo día será voto a voto, o sea, ni siquiera, claro, hemos de estar hasta las 12 de la noche, creo que ya con un alto porcentaje de actas escrutadas y podríamos decir hay una tendencia. Pero de ahí, siquiera el martes, miércoles, se estará escrutando absolutamente todo. Luis Fernando, Pero tus mira, yo palabras ahí para también despedirnos. quiero llamar la atención, porque después del fraude electoral, ahora resulta que también quieren instaurar la historia de la tendencia. Entonces, Ah, la ya. tendencia es lo que le diga el Exipol que le dijo Claro, eso no le vamos a 50%. creer. Entonces, eso, digamos, creo que ahí también hace falta una regulación del Consejo Nacional Electoral en la seriedad que deben tener los Exipol para no generar precisamente estas falsas expectativas que al final distorsionan y generan incertidumbre. Bueno, y decirles a todos y todos ustedes que para nosotros, respetando cada uno de los espacios de precampaña y de campaña para la segunda vuelta electoral, estamos trabajando, estamos alistándonos para la segunda vuelta. Si bien es cierto lo del Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral se encuentra pendiente, pero también volvemos a nuestro rol militante de seguir trabajando para el próximo 13 de abril tener el triunfo de Luisa González. Qué bien. Gracias, Luis Fernando. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, Nelson. Que pases bien, un buen día.